Muy bien, si vemos las diapositivas, aquellos que sois padres, seguro que una de las cosas que os habéis confrontado es, y más como creyentes, es cómo yo, siendo padre, puedo generar virtud en unos niños que quizás la primera palabra que saben, que conocen es no. Y la segunda, mío. ¿Cómo puedo generar virtud en ellos? ¿Cómo puedo traerles a una edad adulta donde de alguna manera tengan no solo una comprensión de su mundo, sino un deseo por hacer lo bueno, y nosotros deseamos un deseo por las cosas de Dios? Cuando en realidad su inclinación es al mal. Por supuesto que también es la nuestra, ¿eh? Nosotros no nos escapamos. Es mucho más fácil verlo en otro que no en nosotros, pero todos, como ya hemos estudiado en esta epístola, todos participamos de un mismo virus que nos ha afectado, y es una inclinación al mal. Una inclinación que, aunque busquemos hacer lo que es bueno, lo que es justo, es como que tomamos un arco y nos esforzamos con toda nuestra inteligencia, nuestras destrezas, para dar en el blanco, pero sin querer nunca le damos. Y siempre erramos, por más o por menos. A veces por rebeldía, otras veces por ignorancia, otras veces por incapacidad. Pero nos encontramos delante de la justicia de Dios, que conocemos aún por nuestra conciencia, nos encontramos incapaces. Venimos de un capítulo 6. Venimos de la epístola a los Romanos, que Pablo nos ha expresado la salvación en el Señor Jesucristo. Todos somos culpables. No hay ni siquiera uno bueno, ni aún uno. Esa es la sentencia categórica de la Escritura. Dios ve a la humanidad toda, sin excepción, inclinada al mal, en diferentes formas, en diferentes inclinaciones, maneras, como quieras decirlo, pero todos estamos bajo pecado y por ello dignos de condenación. Pero ahí llega la obra del Señor Jesucristo, que sufre en Él mismo el castigo que todos merecemos, y entonces nos ofrece el perdón. No porque ha metido nuestros pecados debajo de la alfombra, sino porque los ha deshecho en sí mismo. Ha sufrido en Él mismo hasta la última sentencia que había contra nosotros. Y por eso Dios puede ofrecernos el perdón. En el capítulo 6 dice, vale, somos perdonados, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? De ninguna manera. Y nos empieza a decir, dice, mira, sabiendo, debéis saber que vuestro viejo hombre, versículo 6, ha sido crucificado juntamente con Cristo. Vuestra antigua personalidad, deseos, inclinaciones, presuposiciones, metas, etcétera, vuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. Y dices, ¡qué maravilla! La segunda es más grande. Versículo 11, consideraos muertos al pecado, pero vivos a Dios. Maravilloso. Así que viene la tentación y yo le digo, lo siento, estoy muerto para ti. Y viene Dios y me dice, sírveme, y yo estoy vivo. Muy fácil. Pero el versículo 12 ya nos intima que, aunque Dios ha hecho todo de su parte, recordemos, Dios no ha creado autómatas. Nadie es salvo, nadie pasa de muerte a vida durmiendo inconscientemente. ¡Ay, no me he enterado! No es así. Toma todo tu ser, todo tu intelecto, toda tu voluntad, todas tus emociones, todo tu discernimiento del bien y del mal, toda tu persona es afectada cuando te conviertes. Entonces dice la Escritura, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, versículo 12. O sea, cuidado porque aunque Dios ha hecho todo de su parte, tú tienes una responsabilidad ahora. No todo está hecho. Mientras vivas, tienes una tarea. Pablo diría, Filipenses capítulo 2, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. O sea, que nos ocupemos en que esa salvación que hemos recibido por gracia, ese perdón gratuito que hemos recibido, que haga su obra. Y que así como antes estábamos muertos para orar, muertos para dar gracias a Dios, muertos para adorar, muertos para todo eso, pues ahora que desarrollemos esas capacidades o esos aspectos de nuestra vida con Dios que antes no existían. Entonces aquí Pablo dice, mira, tenéis que saber que vuestro viejo hombre ha muerto. Tenéis que consideraros muertos al pecado y vivos a Dios. Ahora luego, cuidado que tenéis con vosotros un cuerpo que luego tenderá a hablar de la carne, pero es un cuerpo que tiene unos deseos. Y esos deseos que están en vuestros cuerpos pueden llegar a reinar sobre vosotros, de modo que lo obedezcáis. Y en vez de servir a Dios, que era el propósito, acabáis sirviéndoos a vosotros mismos. Y ese no es el propósito. Dice Pablo a los romanos, erais esclavos del pecado. Pero luego dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Somos siervos de gala, porque servimos a justicia. Sí, la palabra servir aquí es esclavitud, pero es un honor porque es servir a la justicia. Pero como veis, se nos plantea que las cosas no son tan fáciles, porque Dios ha hecho su parte, pero a nosotros nos toca trabajar con un enemigo dentro. Un enemigo que es muy fácil verlo en nuestros hijos cuando le dices, hijo, no me mientas. Y el niño, ¿has cogido tú esto? No. Y tú sabes que está mintiendo. Pues eso es lo mismo que tenemos tú y yo en nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es el fin? No nos quedamos ahí. Hay todavía más epístolas de Romanos. En capítulo 8... versículo 3 dice, lo que era imposible para la ley. Hay padres que dicen, ¿sabes cuál es la solución para que el hijo tenga virtud? Le pones una ley. Hijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Algunos tendemos más, otros menos a esta forma de enseñanza. Otros es todo lo contrario. Hijo, haz lo que quieras, ya aprenderás. Pero otros no, otros dicen, mira, ¿sabes qué? No, hijo, tú vas a hacer esto y esto. Y el niño se revuelve como tú y yo. Entonces, dice, lo que era imposible para la ley porque era débil por la carne, las normas, simplemente la expresión de lo que es justo, es incapaz de generar en ti el deseo y la capacidad de hacer el bien. Pero dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne y léelo bien. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. O sea, al final como creyente, si eres hijo de Dios, vivirás la justicia de la ley. Pero no porque hay una lista de normas, no porque tú tienes el empeño. Capítulo 8, por la obra del Espíritu. Pero entre el capítulo 6 y el capítulo 8 hay un capítulo. ¿Cómo pasamos de saber a esa transformación de que el Espíritu cumple en nosotros la justicia de la ley?
Pues vamos a leer el capítulo 7, vamos a leerlo. Lo siento, es una lectura larga, pero no tiene desperdicio. Capítulo 7, primero Pablo pone hemos de entender primero, para leer este pasaje, que cuando habla de la ley, habla de la justicia de Dios expresada en letra. La justicia de Dios expresada en letra en el Antiguo Testamento. Bien, al principio lo que vamos a leer es la ilustración de una ley. Y en segundo lugar lo que vamos a leer es la lucha que genera en el corazón del creyente el genuinamente desear hacer lo bueno, pero genuinamente también tener dentro de nosotros una inclinación al mal. No somos dos personas, somos uno. Pero ese uno a veces no es tan fuerte y a veces se inclina para un lado y otras veces para otro. Y todos debemos ser muy honestos en eso. Empezamos con la ley del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen de leyes o la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? O sea, cuando hay una ley, no puedes hacer nada. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía al marido. Así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Y pasa a aplicar este principio. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Una ley justa que os exigía justicia, una ley perfecta, implacable. Hemos muerto a esa ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para ser de otro, para vivir felizmente en un matrimonio nuevo, en una relación nueva, no con una justicia expresada en letras, sino expresada en el amor del Señor Jesucristo, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué produce a veces cargar a alguien, sea tu hijo, sea un trabajador, sea quien sea, alguien que está por debajo de ti? ¿Qué fruto tiene cargarle hasta agobiarle con normas y requisitos? ¿Rabia? ¿Ira? Pero lo que el Señor quiere es que llevemos fruto agradable. Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos. Esta palabra es la palabra servir como esclavos, bajo el régimen nuevo. Seguimos sirviendo, no nos convertimos en dioses para hacer lo que nos da la gana. Seguimos sirviendo, que es lo que el creyente desea, si es que eres creyente. Pero servimos bajo el régimen, bajo una relación espiritual y no un régimen viejo de estipulaciones escritas solamente en letra. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no es por la ley. Tampoco conocería la codicia, y esta palabra aquí es un deseo desordenado, una pasión. No conocería lo que es un deseo desordenado si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, el problema no está en la ley, el problema está en nosotros. Aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque si no hay ley, el pecado está muerto. Si alguien no me dice no codicies, yo vivo sin una conciencia de que estoy haciendo el mal. Pero cuando alguien me dice no codicies, entonces eso es
un punto donde mi inclinación al mal se expresa y surge. Y dice, ¿y por qué no? Yo sin la ley vivía en un tiempo, versículo 9, pero al venir el mandamiento, cuando Dios dice, no matarás, y eso significa, como leemos en Mateo capítulo 5, no llamar a tu hermano fatuo o necio también. Cuando yo sin la ley vivía en un tiempo, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y entonces yo morí. Y encontré que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para la muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué es lo malo? El problema no está en la ley, porque la ley es la expresión de la justicia de Dios. El problema está en que yo tengo una inclinación que cuando alguien me ha expresado cómo se materializa la justicia, ese pecado dentro de mí sale y dice, ¿y por qué? ¿Con que Dios ha dicho? ¿Os suenan esas palabras a aquellos que sois creyentes? ¿Con que Dios ha dicho? ¿Y por qué? Pues oye, yo no creo eso así. Y así el pecado toma ocasión. Lo que está dentro de mí, el problema no es la ley, pero el pecado, esa inclinación dentro de mí, toma ocasión por ese mandamiento y se revela, y por el mandamiento me mata, pero no porque el mandamiento mate, el mandamiento era para vida, lo hemos leído, pero es porque es la ocasión que tiene el pecado para mostrarse como tal. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? De ninguna manera, más bien el pecado, para mostrarse, para manifestarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de aquello que es bueno, el mandamiento, la justicia de Dios. A fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegase a ser extremadamente pecaminoso. En otras partes de la Escritura, el libro de Gálatas diría que el Señor encerró con la ley al mundo, a la humanidad. Fue una forma de demostrar que el hombre estaba bajo pecado. Dios reveló la justicia de la ley en el Antiguo Testamento. Y lo que hizo fue sujetar a todos bajo pecado, en necesidad de ser salvos. Continúa Pablo, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que yo hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. O sea, el problema no está en la ley, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto es una figura literaria, iremos luego aquí brevemente. Es una figura literaria porque somos uno, no somos dos, ¿eh? Ay, yo no lo hice, fue otro que estaba en mí que... Eso lo hiciste tú. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Hablamos de yo como creyente, nueva criatura, que amo sinceramente, apasionadamente a Dios, pero encuentro que hay momentos en que flaqueo y que me encuentro como esclavizado al mal. Continúa Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, encuentro este principio invariable, esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley, otro principio activo permanente, invariable en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y llega Pablo a esta conclusión del capítulo 7, todavía no conclusión, perdón.
Miserable hombre, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta inclinación al mal. Y ahora sí la conclusión, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. La primera consideración, querría hacer 3 consideraciones breves acerca de lo que hemos leído, para aclarar un poco más este tema. En primer lugar, no confundamos la liberación de una ley injusta con la liberación de la ley de Dios. Os voy a poner una ilustración. Hace poco, me parece que ha sido poco, hace poco en nuestro municipio tenemos 30 por hora. Yo no voy a decir que es injusto, por favor, no me toméis ahora la palabra, pero tenemos que se tiene que ir a 30 por hora en todo casco urbano. Y entiendo por ahí, por algunas voces, que se han puesto radares y que hay... si a ti te pasa que, no me he dado cuenta, no, antes era 50 por hora, 20 kilómetros más, y ¡plas! Y te pilla el radar, 300 euros. Despierta en ti. Si esa ley se quita, ¿estamos hablando de lo mismo? No. ¿Por qué? Porque primero, cuando hablamos de la ley estamos hablando de la justicia de Dios expresada en diferentes artículos o formas. Pero no estamos hablando de una ley arbitraria, injusta, y que no sirva esto para decir que creo que es injusto, arbitrario, los 30 por hora. No me meto en eso, Solo digo algo que puede provocar fácilmente nuestra irascibilidad. Hay un versículo en Salmo 2, cuando se reúnen los reyes de la tierra y consultan unidos contra el Señor. ¿Y qué dicen? Rompamos sus ligaduras. ¿Es eso lo que queremos hacer? Cuando decimos que somos libres de la ley, ¿es lo que queremos? Ya no tengo restricciones, hago lo que quiero. Cuidado, porque ese no es el espíritu de esta liberación. En primer lugar, es una liberación. Somos libres de la ley. Eso nos enseñará este capítulo, pero no por rebeldía, no porque es injusta la ley, sino porque hemos muerto a ella. Es como que hemos pagado todas nuestras multas y ahora podemos desear vivir de otra manera. Claro que si la ley no es deseable ni agradable, hablando como un hombre caído, porque, como dice este capítulo, se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Las leyes son principios implacables y cualquier transgresión te acusa como transgresor. Si quieres buscar otra forma de salvación fuera de lo que exige la ley, parece que sería un adulterio espiritual imposible. No hay ninguna alternativa legítima a la ley. Es el régimen de la letra. ¡Qué horror! Esos contratos que tú firmas todo contento porque por teléfono te han dicho algo y resulta que luego la letra pequeña dice alguna otra cosa. No es agradable cuando la letra te dice, eso que haces está mal. Pero como decimos, el problema no está en la ley, aunque tiene ese carácter como incontestable, porque la justicia de Dios es incontestable, aunque no hay alternativas, aunque ciertamente se ha expresado en letra, pero el problema no es la ley. Según Pablo dice, la ley es santa, es pura, es limpia, el mandamiento santo, justo y bueno. Dice, en ninguna manera la ley es pecado, versículo 7. Es más, la ley es espiritual porque viene de Dios. El mandamiento, el propósito era para vida. Todo lo que sale del Señor es bueno porque Él es bueno, Él es amor. El problema no está en Dios ni está en la ley. Entonces, ¿cómo es que me resultó para muerte?
Otra forma de las que podemos ver, luego veremos por qué, pero otra forma de por qué podemos ver que esto no es una rebeldía, no es rompamos sus ligaduras, no es por fin ya no tengo que hacer tal. Fijaos que hemos sido liberados, versículo 4, para ser de otro, no para quedarnos solteros. Hemos sido liberados para llevar fruto para Dios. Ese es el propósito de Dios. Juan capítulo 15, la voluntad de Dios es que llevemos mucho fruto y el fruto permanezca para servir en el Espíritu. Y esta palabra servir, eso, estamos hablando de servir como esclavos, con una entrega plena, absoluta, sin el deseo de liberarnos. Ahora, en segundo lugar, entonces, en primer lugar, somos liberados, pero no por rebeldía. Esto no se trata de una liberación de la ley como esas leyes que nos parecen extrañas, injustas, etcétera, y entonces ya está. Y cuidado a veces en los entornos evangélicos con tratar de simplemente romper las ligaduras de qué. A veces sí, es verdad, son ligaduras de tradiciones que no son bíblicas, que son simplemente expresiones culturales y no debemos no debemos pensar que ciertas expresiones culturales son expresiones de la justicia de Dios. No. Ahora, cuidado con el espíritu cuando rompemos con algo, que no sea rebeldía, sino que sea por deseo de amar a Dios o de hacer las cosas mejor. Pero en segundo lugar, ¿qué es lo que nos libera? Siguiente diapositiva, por favor. Nos libera conocer y reconocer nuestra realidad. ¿Y cuál es esa? Que el problema no está en la ley de Dios. El problema está en nosotros, en el pecado y en la carne. Hablamos de maldad, de inclinación al mal. Dice versículo 7 de este capítulo, por la ley conocí el pecado. Entonces, hermano, ¿quieres crecer como creyente? Tienes que saber lo que es pecado. Y eso probablemente sea por la ley. Asúmelo. No significa que por tu esfuerzo, por obedecer ciertas normas vas a crecer. No. Pero asume que alguien te va a decir, hermano, eso que haces no está bien. Dice la Escritura que tal y tal y tal. No te rebeles. Deja que... Pregúntate si eso lo dice el Señor o no. Por la ley es el conocimiento del pecado. Y está bien. Es el propósito de Dios para vida. Lo que pasa es que lleva un punto. O sea, el otro día oía por la radio, hablando de la crianza y de enseñar valores a los niños, oía no sé si era psiquiatra, psicólogo, y decía que siempre llevaba caramelos o bolsitas de azúcar en los bolsillos, porque dice que la glucosa se la das a un niño, esto es un secreto para padres, la glucosa se la das a un niño y toma apenas unos segundos llegar al cerebro y produce dopaminas, produce buenos estimulantes y le quita la ira y la rabia. ¡Qué maravilla! Oye, ¿quieres que tus problemas en tu vida cristiana? Toma un caramelito. A veces buscamos en YouTube una alabanza que... ¿Hay algún problema de pecado que tengas que tratar? Eso es, digamos, más serio de cómo tratar nuestros problemas como creyentes. Hay que conocer el pecado. Estamos viendo qué es lo que nos libera, reconocer nuestra situación, nuestra realidad. El pecado toma ocasión por el mandamiento y produce en nosotros toda codicia. ¿No te ha pasado alguna vez que has tenido un malentendido, que has entendido algo mal y de repente se te ha subido la bilirrubina? Y después de que has pensado mal contra un hermano o contra un familiar, un padre, un hijo, te has dado cuenta que te has equivocado. Y a veces incluso algunos retienen. No, es que, ¿por qué no dices simplemente que te has equivocado? Dilo, no pasa nada, si nos equivocamos muchas veces.
Di, mira, me he equivocado. Tengo que volver a retroceder. Nada de lo que he pensado era justificable. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento en esta ocasión, produce toda codicia. Venido el mandamiento, antes el pecado estaba muerto. Es como que no existía. Pero cuando viene el mandamiento, el pecado revive y entonces en realidad yo muero. El pecado me engañó y por el mandamiento me mató. De verdad, qué importante entender que cuando nosotros hacemos algo mal en rebeldía, en realidad está matando nuestro hombre interior, el que busca a Dios. El pecado, versículo 13, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, para que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El problema, nuestra situación, es una lucha, porque tenemos dos naturalezas dentro de nosotros, por explicarlo así. Tenemos una naturaleza. Lo que pasa es que es una naturaleza en transformación, si tú eres creyente. Tú has creído en Jesucristo como tu Salvador, tú has entendido el amor de Dios, le amas, pero tu corazón está todavía en proceso. Te levantas por la mañana y hay mañanas que no te levantas buscando a Dios. Te levantas buscando lo que te apetece. Y eso tiene que ser transformado poco a poco. Entonces, según el hombre interior, te deleitas en la ley de Dios. Tú vienes a la iglesia y tú disfrutas. Lo que pasa es que a veces sales de la iglesia, enciendes la televisión y te gustan otras cosas que ves, que no ves en la iglesia. Y entonces es cuando dices, ¿qué hago? ¿Apago o lo dejo? Una vez estaba en casa de un diácono y estamos viendo con mi esposa y otro matrimonio y están poniendo la tele y sale una de las cosas que muy normalmente sale en la televisión. Y dijimos, oye, ¿por qué no lo quitas? Y con toda su cara dijo ese refrán tan repulsivo de que para que se lo coman los gusanos, que los disfruten los cristianos, delante de su mujer y delante del pastor y la mujer del pastor. Y dije, ¿pero qué estás diciendo? ¿De qué vas? Entonces, según el hombre interior, cuando venimos a la iglesia disfrutamos de las cosas del Señor, pero luego salimos de la iglesia y no estamos tan fuertes. Y es cuando flaqueamos y encontramos que sí, la ley es espiritual, pero yo soy carnal y evidentemente para aquel hermano, según qué cosas, estaba vendido. Había encontrado una justificación para recrear sus ojos en lo que no debía. Y estaba matando su hombre interior, ¿o no? Dice Pablo, sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. No encuentro fuerzas. Y aquí es donde entiendo que Pablo está hablando de la tensión del creyente que ha nacido de nuevo, que tiene una nueva naturaleza en sí, pero que todavía tiene en sí el rastro del viejo hombre. No creo que Pablo tuviera problemas ni con pornografía ni con según qué pecados. Esto no es una excusa para pecar y... No. Pablo está expresando la lucha que existe en el corazón de un creyente sincero y genuino que en su hombre interior desea buscar a Dios. Pero cuando él quiere hacer lo bueno, resulta que hay una inclinación dentro de él que a veces se encuentra hasta vendido a ella y se encuentra al final haciendo lo que no quiere. Y lo que se demuestra es que el mal está en nosotros.
Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, versículo 23. Y llega al punto final. La próxima diapositiva, por favor. Esto crea en el corazón del creyente una explosión parecida a cuando te convertiste al Señor. Una lucha interior que al final clama y dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Esa es la llave que te va a abrir. El Señor dijo una vez, había dos hombres que iban al templo, uno era un fariseo y otro un publicano. ¿Os acordáis de esa historia, verdad? Y el fariseo decía: gracias te doy, Dios, porque doy diezmos de todo lo que poseo, ¿por qué no soy como este publicano? Y el publicano que decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. En lenguaje más coloquial: Señor, ten misericordia de mí porque no soy nada. ¿Qué le dijo Pedro al Señor cuando encontró cuando el Señor le manda a echar las redes y él dijo: bueno, en tu nombre las echaré? Le dijo: Señor, aparta de mí que soy hombre pecador. Jeremías 31, 19, dice el Señor: he visto a Efraín que decía, dice, cuando me conocí, herí el muslo, porque vio su naturaleza. Voy a leer ese versículo porque es precioso como tantos otros, ¿verdad? Después de que me aparté, Efraín, me azotaste y fui castigado, como novillo indómito. Efraín reconoce su rebelión. Dice: conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahvé mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, cuando te conoces, cuando ves lo que hay, herí el muslo, me avergoncé, me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿Sabes lo que Dios dice a eso? ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿Sabes el problema de algunos creyentes? Que pretenden ir a la liberación de la ley sin pasar por reconocer su problema. Y eso se ve en nuestras vidas. Se ve el creyente que sinceramente ha buscado agradar a Dios y ha encontrado que tiene una lucha en su interior. Y ha clamado a Dios: miserable hombre de mí, quiero librarme de esto, Señor, ayúdame. Luego el Señor te ayuda. Liberados primero, no por rebeldía, sino por muerte y vida. Segundo, liberados por reconocer nuestra situación. Y tercero, liberados por la fe en el Señor Jesús, en dependencia de su obra en nosotros. Siguiente diapositiva, por favor. Aún este capítulo, la solución plenamente nos la va a transmitir en el capítulo 8, que es por la influencia, por la dependencia del Espíritu Santo. Pero fíjate, entre tanto, dice versículo 5, mientras estábamos en la carne, hay esperanza. No todo es carne. Si estás aquí en esta mañana es porque hay algo dentro de ti que dice: quiero conocer de Dios. Pues gracias a Dios por ello. No todo está perdido. La ley, en segundo lugar, ha muerto para nosotros, para que seamos de otro, de Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, se puede llevar fruto para Dios. No tienes que llevar solamente fruto de tus errores, de tu rebeldía, de tu desobediencia. Se puede tener fruto de obediencia, fruto de conocer al Señor, fruto de leer su palabra, fruto de orar. Se puede tener. ¿Cómo? Se puede servir según el régimen del Espíritu y no según la letra. Y aquí está la liberación, que, como digo, en el capítulo 8 nos lo explicarán mejor la semana que viene, pero el Señor dice:
yo no dejo de ser justo, el Señor no deja de ser justo, su justicia no deja de ser su justicia, la ley no deja de ser santa, justa y buena, pero mira, como Cristo ha muerto por tu culpabilidad, es como decir, borrón y cuenta nueva. ¿Quieres vivir como hijo? Vamos, ¿qué quieres? ¿Quieres buscarme? ¿Quieres tener comunión con Dios? ¿Quieres hacer lo correcto? Pues adelante. Y tienes la oportunidad de que lo que hagas en el Espíritu, impulsado por tu deseo de amar y de buscar a Dios, se considera como un fruto, en vez de que venga la ley y te diga, es imperfecto, que podría, pero por la gracia de Cristo, Dios, como diría Hebreos, te limpia la conciencia de obras muertas y puedes hacer para Dios y puedes crecer. Lo que decíamos antes, cómo tomar a un niño y enseñarle virtudes y valores, cómo tomar a una persona que recién ha salido del mundo y hacer que sea como un creyente fiel. Pues por esa obra del Espíritu Santo que veréis el próximo día. Gracias doy a Dios, concluye Pablo, por Jesucristo, Señor nuestro. Con la mente sirvo a la ley de Dios, pero más con la carne a la ley del pecado. O sea, el problema de momento permanece, pero en expectativa de que el capítulo 8 nos dirá, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado. Porque el principio activo, invariable, permanente del Espíritu de Dios obrando en el corazón del creyente me hace vivo para Dios. Y no hay una ley detrás mío que me machaque con mis imperfecciones. Conclusión. Primero, quítate de la mente que la ley de Dios sea mala, porque no es así. La ley no es mala, la ley es santa, justa y buena. La ley es espiritual y la ley fue para dar vida. El problema lo tenemos nosotros. Y el Señor lo sabe, por eso Cristo murió por nosotros. Reconoce que dentro de ti hay dos inclinaciones. Hermanos, no somos ángeles, o lo eres tú, porque yo no. Entonces tengo que cuidarme. Tengo que cuidarme hacia dónde se inclina mi corazón. Si mi corazón empieza a albergar pensamientos de pecado, que no tiene que ser cuestiones sexuales, por favor, que nadie entre en ese rollo, puede ser murmuraciones, puede ser menosprecio de otros, puede ser tantas otras cosas, mentiras, puede ser amor al dinero, puede ser tantas otras cosas, Yo puedo empezar a albergar pensamientos y dejarlos ahí, callármelos para mí y dejar que ese viejo hombre empiece a crecer. Reconoce que en ti tú eres una sola persona, pero tú tienes la responsabilidad de decir hacia dónde va el barco. Debes determinar y alimentar ese yo que se deleita en la ley de Dios. Las leyes no son malas si son justas, si expresan la justicia de Dios. No nos vamos a guiar por eso. Bueno, no sé si daros un ejemplo, pero... Bueno, bajo el régimen del Espíritu que veremos, ya no cabrá la excusa de que, ay, no puedo. Diremos, sí, yo no puedo, pero la ley del Espíritu de Dios que el Señor ha derramado en nuestros corazones nos puede capacitar. No puedo resistirme a no dar una ilustración. ¿Por qué venimos todos los domingos a la iglesia? ¿Por una ley? Espero que no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es que está mal ir un día a ir al campo? No. Pero ¿es lo que deseas? ¿Es lo que deseas? O sea, ¿qué deseas?
estás según el Espíritu, ¿qué deseas? ¿Qué quieres? Como Elías le dijo a Eliseo, cuando Eliseo le dijo, Señor, quiero, o sea, Elías, que quiero ir, y le dijo, dice, ¿puedo ir a mis padres, no sé qué? Y Elías le dijo, vete. ¿Qué pasa? Vete. ¿Qué te ata? Pero otra cosa es decir, no, es que el Señor dice, no dejando de congregarnos. La ley sirve para que si un día no podemos venir a la iglesia, no pasa nada. El pastor no va a ir detrás tuyo diciendo, que has faltado. No pasa nada. Relájate, descansa. Pero lo importante es dónde está tu corazón. Si tú estás deseando encontrar una excusa para irte a la playa o ir al campo o ir no sé dónde, haz lo que quieras, pero no le llames santidad. Ahora, tampoco es una ley. No crecemos espiritualmente por obedecer expresiones escritas con letra. Crecemos espiritualmente porque el Espíritu de Dios nos mueve y nuestra vida entera es para Dios. Y sobre esas cosas, dice Gálatas, no hay ley. Que el Señor os bendiga.